Hola, hoy voy a llevarte a un lugar donde nunca pensaste encontrar respuestas. Es una calle tranquila. No tiene nombre en los mapas actuales, pero sigue apareciendo en algunos planos antiguos de la ciudad, como una cicatriz que no terminó de cerrarse. Te detienes frente a una casa de 2 pisos. La pintura descascarada, las ventanas cubiertas con cortinas raídas por el sol. Las persianas, sin embargo, no están del todo cerradas. Desde afuera, lo primero que notas es que hay luz. No una luz fuerte. No una lámpara nueva. Es una luz amarillenta, de filamento antiguo, que parpadea con una intermitencia irregular como si dudara de sí misma. Y sin embargo, esta casa fue sellada en 1971, oficialmente. Según los documentos del municipio, el propietario Víctor Elías Hurtado fue reportado como desaparecido ese año tras no presentarse en su trabajo durante más de una semana. Nadie volvió a verlo, pero ten cuidado al final de este viaje, puede que ya no veas la historia con los mismos ojos. Antes de sumergirnos en esta historia extraña, tómate un segundo para darle like al video y suscribirte, pero solo si las verdades olvidadas y los vacíos en la memoria te intrigan tanto como a mí. Déjame en los comentarios desde dónde y a qué hora estás viendo esto. Quiero saber en qué parte del mundo o más allá estás tú ahora. Ahora respira, vacía tu mente y vamos a abrir las puertas de esas historias que nunca debieron ser enterradas. La cerradura está oxidada, pero cede con un leve empujón. El aire adentro está inmóvil. No huele a cerrado, sino a espera, como si el tiempo dentro hubiera estado en pausa, vigilando. Avanzas por un pasillo estrecho. A la izquierda, un espejo cubierto con una sábana blanca. A la derecha, una mesita con un sobre. El sobre está vacío, pero tiene una marca de humedad, como si alguna vez hubiera contenido algo importante, algo que fue retirado con prisa. El salón principal tiene una lámpara encendida. Y sí, está conectada. La luz titila. La factura eléctrica sigue llegando, pagada cada 3 meses, en efectivo, en una sucursal bancaria lejana. Nadie reclama ser el pagador. Nadie ha sido visto entrando o saliendo. En la repisa del fondo hay una fotografía enmarcada. 5 personas posan en lo que parece una celebración. Una mujer de vestido rojo, 2 niños abrazados, un hombre con sombrero y a la izquierda un espacio. Un borrón, como si alguien hubiera sido removido digitalmente. Pero la foto es analógica. Y sin embargo, hay un espacio claramente recortado, como si el tiempo se hubiera negado a mostrarte a quién estuvo allí. Tu mirada se detiene en esa ausencia. No es solo una figura que falta, es una energía distinta. Como si el vacío observara desde adentro del marco. Víctor Hurtado, según los archivos, era profesor de historia. Enseñaba en un liceo técnico. Su última clase, según las notas de asistencia, fue sobre los huecos narrativos en la memoria colectiva. Algunos alumnos recuerdan esa lección. Otros dicen que nunca fue dictada. En los libros del colegio, su nombre fue tachado en lápiz y luego borrado. Pero en una carpeta olvidada, aún figura como responsable del curso 3 B sección Humanidades. Hay una contradicción en los registros. El boletín oficial dice que Hurtado no tenía familia, pero una nota en la cocina, amarillenta por el tiempo, está dirigida a Mariana. Dice, volveré antes de que anochezca. No abras si llaman, y no es la voz del abuelo. No hay documentos de ninguna Mariana relacionados con él. Ni hija, ni esposa, ni sobrina. ¿Quién era? En la universidad donde Hurtado estudió, su expediente académico fue extraviado tras un incendio menor en el archivo central. Algunos excompañeros afirman que se graduó en 1962. Otros juran que lo expulsaron en el último año por haber investigado archivos que no debía tocar. Una de esas teorías gira en torno a una leyenda urbana, el registro del segundo piso. Un supuesto listado de personas que fueron oficialmente reconocidas por el Estado y luego borradas del sistema sin dejar rastro. No muertos. No fugitivos. Personas a quienes simplemente se les quitó el derecho a existir en los documentos.
Algunos dicen que fue un proyecto piloto durante la dictadura, una forma de reescribir realidades peligrosas. Algunos historiadores aún debaten si esa desaparición documental fue parte de una estrategia de control psicológico. Otros la descartan como paranoia post-golpe. Pero hay documentos desclasificados parcialmente con líneas negras cubriendo nombres donde las fechas no coinciden y los números de serie de identidad están reservados. En el sótano de la casa, entre cajas de libros empolvados, encuentras un cuaderno de tapa dura. En la primera página, este no es un diario, es un intento de recordar lo que quieren que olvide. Sigues leyendo. Una entrada, fechada 2 semanas antes de su desaparición, dice: ayer Mariana me preguntó por qué su maestra no volvió más. No recordaba el nombre, solo el collar que llevaba. Dije en forma de lágrima: Mariana no debería recordar eso. Nadie debería. Cierra el cuaderno y el eco de esas palabras te sigue mientras subes las escaleras. En el segundo piso, todas las habitaciones están vacías excepto una. La puerta tiene marcas de haber sido forzada, luego sellada con clavos desde adentro. La abres lentamente. Hay una cuna, polvo, y una caja musical que comienza a sonar sin que la toques. Una melodía suave. No reconoces la canción, pero algo dentro de ti, algo profundo, siente que la has oído antes, en sueños. O en otra vida. Silencio. Unos pasos. Un leve cambio de temperatura. Como si la casa hubiera notado tu presencia. Ahora entiendes por qué nadie más quiso entrar. No cierras la puerta detrás de ti. Sientes que, si lo hicieras, algo se quedaría dentro contigo. O peor aún, no podrías volver a abrirla. Bajas las escaleras sin mirar atrás. Afuera, la noche ya cayó, aunque eran las 5 cuando entraste. Revisa tu reloj, las 3:17, confuso. Lo sacudes, piensas que dejó de funcionar. Pero tu teléfono también marca la misma hora y muestra mensajes sin conexión, como si hubieras cruzado un umbral invisible. Caminas sin rumbo por calles que deberían ser familiares, pero se sienten alteradas. Doblas en una esquina y te encuentras frente al antiguo edificio de la escuela N11, cerrada desde hace años por reformas que nunca comenzaron. Un cartel oxidado cuelga torcido y las ventanas están cubiertas con láminas de madera. Pero al acercarte, ves que una de las tablas fue removida. Te asomas, polvo suspendido en el aire, pizarras intactas, pupitres vacíos. Y en la pared del fondo una fotografía, ampliada, enmarcada, blanco y negro. Una clase completa posando en semicírculo frente al pizarrón. Te detienes. Algo no cuadra. Los niños sonríen. La maestra al centro, rígida. Y a la izquierda un hueco. No un espacio vacío. Una figura difusa. Como si alguien hubiera sido fotografiado y luego borrado de la emulsión del papel, dejando solo una silueta espectral. El número de alumnos anotado abajo dice 28, pero solo puedes contar 27 rostros definidos. Hay algo más inquietante. En el borde inferior derecho, una firma. Clase de 1969, prof. Hurtado. Pero Hurtado enseñaba en secundaria. Esta era primaria. Y en 1969, según el registro oficial, ya no trabajaba en ninguna institución. Un gabinete archivador se encuentra volcado en una esquina del aula. Entre carpetas rotas, encuentras una libreta de asistencia. Páginas arrugadas, tachaduras, manchas de tinta. Buscas el nombre que falta. Cada lista de alumnos comienza con iniciales, fechas, notas. En una hoja, ves una línea escrita con lápiz. Mario E. se sentaba al lado de Carla. Segundo pupitre a la izquierda. Ese nombre está subrayado, pero completamente borrado. Solo queda la hendidura en el papel, como si el nombre hubiera sido borrado con fuerza. Todos los demás aparecen con apellidos y promedio final. Mario E. no tiene evaluación, ni número de matrícula, ni rastro. ¿Quién lo escribió? ¿Por qué no fue tachado como los demás, sino eliminado físicamente? Te sientas en uno de los pupitres vacíos. Por un momento, sientes el frío del metal viejo bajo tus brazos. El silencio no es total. Hay un goteo. Una gota cada tanto, desde el techo. El sonido te recuerda al tic-tac de un reloj. Miras el pizarrón.
Una frase escrita con tiza se ha mantenido milagrosamente intacta. Lo que no se recuerda igual ocurrió. Cierra los ojos. Una imagen te viene, una niña diciendo ese mismo enunciado. No sabes por qué. Algunos exalumnos entrevistados años después afirmaron que esa foto nunca fue tomada, que no había tal fotografía en la escuela, que jamás hubo un Mario Eck en su clase. Uno incluso lo negó con fuerza inusitada: no pongas ese nombre en tu boca. Eso no existió. Otros, en cambio, recordaban vagamente a un niño callado al que nadie veía llegar ni irse. Estaba siempre ahí, pero no sabíamos de qué casa venía. Una teoría urbana circula desde hace décadas en barrios antiguos: el niño que no tenía sombras, un juego de patio que los más pequeños repetían en los 70. Se decía que si contabas tus compañeros en voz alta 3 veces, alguien más aparecía al final, que solo podías verlo por el rabillo del ojo, y que si lo mirabas directamente, no recordabas haber jugado jamás. Los folcloristas asocian este mito con mecanismos de duelo colectivo, un modo infantil de explicar la desaparición de un compañero sin generar pánico. Pero algunos historiadores aún debaten si este tipo de relatos no son, en realidad, manifestaciones borrosas de traumas reales, niños que efectivamente fueron borrados de los registros escolares por motivos desconocidos. Una investigadora independiente, Elena Portales, propuso en un artículo censurado por la revista universitaria local que existió un programa experimental en la década del 60 llamado Ajustes de Registro Escolar, orientado a filtrar comportamientos no compatibles con el modelo social deseado. La existencia del programa fue negada por el Ministerio de Educación, pero el artículo fue retirado antes de su publicación oficial. Portales nunca volvió a escribir. Buscas más. En el patio trasero de la escuela hay una placa medio enterrada en el barro. La limpias con la mengue, tiene grabado un nombre que el óxido casi ha borrado: Mario Enríquez López. Nada más. Ni fechas. Ni menciona grado ni actividad. Como si alguien hubiera querido recordar, pero sin dejar huella. Tu respiración se hace lenta. Algo detrás de ti cruje. Volteas, pero no hay nadie. Solo el viento que entra por la tabla removida. Vuelves a mirar la foto. Ahora juras ver algo diferente. Los ojos de uno de los niños, Carla, la del segundo pupitre a la izquierda, ya no miran al frente. Parecen girar levemente hacia la figura difusa que antes ignoraba. Como si, al haberla mirado tú, ella también la reconociera. Silencio. Un leve zumbido eléctrico, sin fuente clara, y un papel cayendo lentamente desde un estante alto. Aunque no hay corriente de aire, lo recoges. ¿Es una nota escrita en letra infantil? Dice: mamá dice que no diga su nombre, pero a veces él me habla desde la pared. Tu garganta se cierra por un instante. Quieres salir, pero no te mueves. Hay una presencia, no hostil, sino expectante, como si ese lugar estuviera acostumbrado a esperar. Respiras hondo. Sabes que no fue la última vez que alguien escribió ese nombre, y tampoco será la última vez que lo veas. La nota sigue en tu mano. El papel está frío, más frío que el aire que lo rodea. Lo guardas en el bolsillo sin pensarlo, como si tu cuerpo reconociera su valor antes que tu mente. Afuera, la noche es más oscura de lo que debería ser a esta hora. No hay faroles encendidos, ni ruidos de tránsito, ni ladridos. Solo el eco lejano de lo que alguna vez fue una ciudad viva. Caminas hacia el centro administrativo. El edificio del archivo estatal aparece entre sombras, flanqueado por árboles que parecen más viejos de lo normal. No hay luces, pero la puerta está entreabierta. Una corriente de aire te empuja a entrar. Sabes que no deberías, pero sabes también que ya cruzaste demasiadas líneas invisibles para dar marcha atrás. El suelo cruje bajo tus pasos. Los estantes están cubiertos de polvo, pero algunos cajones han sido abiertos recientemente. Las marcas en el piso lo confirman, huellas que se detienen abruptamente frente a una vitrina con candado. Tras el vidrio, un único expediente sin número visible. No hay forma de saber a quién pertenece, ni título, ni año, ni sello. Solo una carpeta gris, más deteriorada que el resto, con los bordes deshilachados. Forzar el candado parece sencillo.
Y lo haces. La cerradura cede con un leve chasquido que suena más fuerte de lo que debería en el silencio absoluto. Tomas el legajo y lo colocas sobre una mesa. Lo abres. Las primeras páginas están arrancadas. Lo que queda comienza con una transcripción incompleta de una entrevista. Voz 1 y voz 2. No hay nombres. Bio Z1. ¿Desde cuándo cree que lo siguen? Bio Z2. Desde que pregunte por la sala que no figura en los planos. Bio Z1. ¿Puede describirla? Voz 2. No sé si era una sala. Era un espacio donde nadie hablaba en voz alta. Bio Z1. ¿Qué había dentro? Voz 2. Un archivador. Uno solo. Y un espejo. Pero no reflejaba lo que yo esperaba ver. El resto de la página está cortada. Pasas a la siguiente hoja, una foto en blanco y negro, borrosa, de una oficina. Al fondo, efectivamente, un espejo cuadrado y una mesa con un solo cajón. En la esquina inferior, alguien ha escrito a mano, cuarto 27 no abrir si está el reflejo. Sientes un escalofrío recorrer tu espalda. Y luego lo notas. La sala donde estás, donde hojeas estas páginas, es casi idéntica a la de la foto. Miras alrededor. La misma ventana alta. La misma fisura en el suelo. El mismo archivador. Solo falta el espejo. Casi sin querer, giras la cabeza. En la pared opuesta, tapado por una tela oscura. Lo retiras. Y sí, ahí está. El espejo. No hay reflejo. Ninguno. Ni el tuyo. Ni el de la sala. Solo una sombra estática que vibra levemente. Como si algo intentara salir o como si algo ya hubiera salido. Te apartas. Vuelves al legajo. Una hoja suelta cae al suelo. Es una lista. Nombres con fechas. La mayoría tachados. Todos con una anotación, inconsistencia cívica o documental, entre los pocos sin tachar Elías Hurtado, Víctor y Enríquez López, Mario. Dos nombres que ya has leído antes. Juntos en un registro sin encabezado. Según varios expertos en archivística consultados hace décadas en documentos que también fueron omitidos de sus publicaciones. Esta forma de listado sin número de expediente corresponde a prácticas usadas durante las llamadas depuraciones administrativas, donde se evaluaba si ciertas personas debían mantenerse visibles para el sistema. Esto ocurrió especialmente entre 1955 y 1976 en ciertos países latinoamericanos, bajo programas de vigilancia discreta. Sin embargo, algunos académicos aún debaten si estos documentos son auténticos. Se dice que podrían haber sido fabricados como parte de ejercicios de contrainformación, diseñados para sembrar miedo o confusión. Otros investigadores aseguran que sí existieron, pero que estaban diseñados para autodestruirse, al ser vistos, se alteraban o se descomponían, dejando al lector inseguro de su propia memoria. La siguiente página es más personal. Una carta escrita a mano. Querido D, hoy he decidido dejar este registro. No por valentía, sino porque sé que pronto olvidaré por qué empecé. Ya no distingo las memorias reales de las implantadas. Recuerdo haber nacido en dos ciudades distintas. Recuerdo mi muerte. Y recuerdo algo peor, el momento en que dejé de existir para los demás. No para todos tú me recuerdas. Por eso esto va para ti. No hay firma, no hay fecha, solo un símbolo, un triángulo con un círculo dentro. Lo has visto antes, en la fachada de una librería abandonada cerca del puerto. Una que parecía cerrada desde antes de que nacieras. Respiras profundo, decides salir. Mientras caminas hacia la puerta, ves tu reflejo en el espejo, solo por un segundo. Pero no es tu reflejo actual, es tu cara más joven, con uniforme escolar. ¿Recuerdas esa nota en la escuela, la escrita con letra infantil? ¿Y si no era una niña la que la escribió? ¿Y si eras tú? Silencio. Un leve chasquido, como de página arrancada. Una brisa sin origen claro. No sabes si sigues en el presente o si te han archivado también. El aire afuera huele a metal húmedo. Como si acabara de llover, pero el suelo está seco. Caminas sin destino, siguiendo una intuición muda que se ha vuelto tu única brújula. Una dirección se forma en tu cabeza sin que la pienses. Calle Liniers 802, antiguo hotel magnífico. Cerrado desde 1983. Sellado por orden judicial.
Nadie ha podido demolerlo porque nadie tiene jurisdicción clara sobre el edificio. Pertenece al Estado, pero no figura en el catastro actual. Llegas. La fachada es elegante, aunque vencida por el abandono. Las letras del cartel aún se sostienen, desafiando el óxido. Hay una cadena rota en la entrada principal. La empujas. Jade. Dentro, el vestíbulo está cubierto de polvo, pero intacto. Como si nadie lo hubiera tocado en años, o como si cada objeto hubiera vuelto a su lugar después de cada visita no registrada. El mostrador sigue en pie. Hay una campanilla. No la tocas. Detrás, el viejo tablero de llaves está vacío salvo una, la de la habitación 7. Te detienes. La llave tiene una etiqueta metálica oxidada, pero hay algo más. Colgando de la cadena, una ficha de plástico con una palabra escrita a mano, recordar. La tomas. El pasillo hacia las habitaciones está en penumbra, iluminado solo por luces verdes de emergencia que parpadean como señales de un código perdido. Avanzas. Las puertas están numeradas. Una a una. Llegas a las 7. El pomo está tibio, como si alguien lo hubiera sostenido antes que tú. Giras lentamente. No está cerrada con llave. Empujas. El interior parece intacto. No hay polvo aquí. Ni telarañas. Todo está colocado con una precisión antinatural. Como si fuera una reconstrucción, no un lugar vivido. Una cama tendida. Una lámpara encendida. Una maleta cerrada al pie. Y sobre la mesa, varios objetos. Un cepillo de dientes. Un cuaderno con tapas de cuero. Una foto. Una hoja de calendario con el día 17 marcado en rojo. Te acercas. La foto muestra a una pareja abrazada frente al mismo hotel. Él sonríe. Ella mira hacia otro lado. Y en una esquina, apenas visible, un niño sostiene la mano del hombre. Pero su cara es borrosa. No desenfocada, borrosa. Como si el negativo hubiera sido manipulado. Abres el cuaderno. Primera página. Estoy dejando estas notas porque ya no confío en que exista un después. Todo se mueve cuando no lo miro. Todo cambia de lugar si lo recuerdo mal. Este cuarto no me deja ir. En las siguientes páginas, una lista. Fechas, sensaciones, sueños. Día 2, me desperté con tierra en los zapatos. Día 5, escuché pasos en la habitación de al lado. Pero esta, la del hotel, está clausurada. Día 7, soñé con mi hermano menor. Me pidió que no olvide su nombre. Me desperté y no recordaba tener un hermano. Pasas las hojas con manos temblorosas. Hay un dibujo, la planta del hotel. Marcada a mano. Un pasillo que no existe en el plano oficial. Una puerta sin número. Y al lado, una frase. La puerta que lleva a lo que fue borrado no tiene cerradura. Solo necesita ser nombrada. Cierras el cuaderno. Miras alrededor. Hay una puerta más dentro de la habitación, parcialmente oculta tras una cortina de terciopelo. No tiene número, ni pomo. Solo una hendidura vertical. La empujas. Un corredor corto, angosto. Al fondo, una silla. Y sobre la silla, un abrigo infantil, azul. Con un parche en el brazo, una estrella bordada. Lo reconoces. Es el uniforme del colegio donde encontraste la fotografía. El mismo símbolo. La misma estrella. Te acercas. El abrigo está caliente. No debería estarlo. Y al lado, una hoja suelta. Dijeron que su habitación sería desarmada en 1983. Pero nadie pudo mover nada. Todo vuelve a su lugar. Siempre. Él no se fue. Solo dejó de estar en el registro. En ese momento, algo golpea suavemente desde el otro lado de la pared. 3 veces. Pausado. Miras a tu alrededor. La habitación no tiene radio, ni televisión, ni teléfonos. Pero sobre la mesa aparece ahora algo que no viste antes. Una ficha de huésped. Tiene nombre, Mario Enríquez López. La fecha, 12 de agosto de 1983. Check-in confirmado. Check-out nunca registrado. ¿Recuerdas la foto? ¿Recuerdas el nombre en la escuela? Aquí también, algunos empleados antiguos del Hotel Magnífico, entrevistados en los años 90 por una investigadora de fenómenos arquitectónicos, afirmaron que, una vez al año, exactamente el 12 de agosto,
La habitación 7 aparecía extrañamente perfecta, como si alguien la hubiera limpiado y acomodado, pero ningún huésped figuraba en el sistema. Otros, sin embargo, niegan la existencia de esa habitación. Dicen que el hotel solo tenía 6 en ese piso, que la número 7 es una invención del folclore, como la leyenda del huésped invisible. La versión más conocida afirma que, en 1983, un niño se registró solo, con un nombre que no correspondía a ningún documento nacional, y que fue visto por última vez entrando al cuarto pero nunca saliendo. Algunos historiadores aún debaten si este tipo de relatos pueden rastrearse a prácticas reales de desaparición institucional infantil en la postdictadura. En particular, la reubicación de menores en zonas de silencio administrativo donde los registros eran deliberadamente omitidos por razones políticas o religiosas. Miras el abrigo otra vez. Un hilo suelto cuelga del parche. Tiras de él y algo cae del bolsillo. Una nota arrugada. Un mensaje. Estoy en la foto. Solo tú puedes verme si recuerdas por qué estoy. Cierras los ojos. Silencio. El golpeteo vuelve, pero esta vez desde el lado donde tú estás. Y comprendes. Tal vez no eres quien observa. Tal vez eres el observado. Tus dedos tiemblan mientras doblas la nota y la guardas junto a las otras. El abrigo sigue colgado como si aún perteneciera a alguien. Sientes que no estás solo, pero no de una forma amenazante. Es algo más sutil, como si una presencia callada compartiera contigo el deber de no olvidar. Abandonas la habitación sin cerrar la puerta. Algo te dice que así debe quedar, abierta como una herida que aún respira. Sales del hotel justo cuando el sol comienza a filtrarse en tonos pálidos entre las nubes bajas, pero no sientes alivio. Hay un lugar más que te llama, la Oficina Postal Central, una estructura abandonada desde los años 70. Dicen que fue clausurada por una filtración de amianto, pero algunas versiones apuntan a razones menos físicas y más simbólicas, como si las cartas que llegaron allí hubieran comenzado a decir cosas que nadie quería leer. El edificio aún conserva el cartel de bronce, Oficina Regional de Correos Distrito 4, empujas la puerta y esta cede sin resistencia. Adentro, el tiempo parece suspendido. Los relojes de pared marcan horas diferentes. Algunas cartas siguen apiladas en las casillas, como si los carteros simplemente hubieran salido a almorzar y nunca regresado. Una paloma muerta yace en el suelo, justo frente a una de las cajas postales más antiguas. Su pico señala directamente hacia ella, no sabes por qué lo notas, pero lo haces. Y al acercarte, ves que esa casilla tiene una letra a medio desprender. La E. Dentro, entre sobres vacíos y papeles húmedos, encuentras algo inesperado, una carta sin sello, sin destinatario, sin remitente. Solo un sobre amarillento, escrito a mano con tinta negra. Dice, para quien aún recuerde su voz. La abres. Es una carta larga. No está firmada. Dice, no sé si esta carta llegará a alguien, o si las palabras desaparecerán antes de ser leídas. Hace 18 días vi a una persona que no debía existir. Lo supe porque al hablarle olvidé por qué estaba ahí. Luego, al alejarme, recordé todo menos su rostro. Tengo su nombre escrito en otro papel, pero cuando lo leo, el papel está en blanco. Solo sé que era niño, y que me dijo algo que aún resuena en mí. No me borraron del todo. Mientras alguien me escuche, estoy. Tu pecho se oprime al leer esas palabras. Sacas las otras notas que encontraste. Las pones juntas. Mismo trazo. Misma tinta. Todo apunta a una única voz. Una voz que no debería existir, pero insiste en seguir hablándote desde los márgenes del olvido. En una pared trasera, descubres una pizarra cubierta de notificaciones antiguas. Telegramas, avisos de paquetes. Y una sola hoja destaca por ser mucho más reciente, fechada en 1987. Dice, carta sin entrega remitente, no registrado, conservar bajo llave. Buscas en los archivos metálicos que aún se sostienen. Uno de ellos tiene una cerradura rota. Dentro, una caja de madera pequeña con una sola inscripción, archivo R178. La abres. Hay un papel enrollado. Lo despliegas. Es un formulario de informe postal, lleno a mano, muy prolijo, pero con las líneas de identidad completamente tachadas.
Solo un fragmento legible. El contenido fue leído en voz alta por el personal de clasificación. Todos recordaron cosas distintas. Uno de ellos aseguró escuchar la voz de su madre muerta. Otro lloró sin motivo aparente. Se decidió guardar la carta sin abrirla de nuevo. Nada más. Y sin embargo debajo hay algo pegado con cinta vieja. Un papel más pequeño, quizás una hoja arrancada de un cuaderno escolar. En letras temblorosas. Silly Sesto, todavía puedo hablar. Te sientas en el suelo. Tu corazón late con fuerza, pero no es miedo. Es algo más cercano a la culpa. ¿Y si has sido parte del olvido? Muchos relatos orales en barrios antiguos mencionan la carta huérfana, un sobre que aparece entre las cosas de quien ha perdido a alguien sin explicación. La leyenda dice que, si la lees en voz alta, escuchas una voz que conociste, pero no recuerdas. Hay quienes la quemaron, otros la guardaron hasta morir. Un niño de Villa Pilar dijo haberla leído, desde entonces conversaba con su amigo invisible que no quería ser recordado, solo escuchado. Los folcloristas afirman que este mito apareció como reacción a la censura epistolar durante regímenes autoritarios, que los mensajes borrados dejaban una huella psicológica colectiva. Pero algunos historiadores aún debaten si ciertos casos, como el de la familia Bracetti, que recibió una carta 20 años después de enviada, escrita por alguien supuestamente muerto, son simple error o parte de algo mayor. Entre las sombras de la oficina postal, encuentras una vieja grabadora portátil, polvorienta. Le falta una pila. La abres y dentro, una cinta. No tiene etiqueta. Colocas la pila de tu linterna. Sorprendentemente, encaja. La grabadora cobra vida con un crujido eléctrico. Presionas play y escuchas una voz infantil, clara, serena. No estoy en el mapa. No estoy en la escuela. No estoy en las cartas. Pero tú sabes que estuve. Tú me escuchas. Eso basta por ahora. Silencio. Luego, la cinta se detiene sola. Te quedas quieto. Las paredes parecen más cerradas, más pesadas, y de pronto todo parece inclinarse hacia ti. Como si el edificio entero te escuchara también. Sales con la carta en el bolsillo. Afuera, el mundo sigue. Pero algo dentro de ti ya no es igual. Ya no dudas de esa voz. Y sabes que no será la última vez que la escuches. En los días siguientes, algo cambia. No afuera, el mundo continúa indiferente con sus noticias, sus relojes, sus cafés llenos de gente, sino dentro de ti. Como si alguien más habitara tus pensamientos. No con palabras, sino con presencia. Silenciosa. Persistente. Una noche despiertas con la sensación de que olvidaste un sueño importante. Sobre la mesa, entre tus apuntes, hay un dibujo que no recuerdas haber hecho. Es simple, un pupitre de escuela vacío bajo una ventana abierta, y en la esquina inferior, en letras pequeñas, R178. Lo llevas al archivo municipal al día siguiente. Nadie sabe a qué corresponde esa numeración. Pero un archivista te detiene cuando ve el código. Pálido, te preguntas si lo encontraste en el distrito 4. Ese número está vinculado a una serie de casos que nos pidieron no digitalizar. Lo llamaban registro silente, dice con voz baja. Pero nunca quedó claro si era una persona, un objeto o algo que no debía ser registrado. Te da una dirección escrita a mano. Una antigua sede de archivos médicos clausurada en 1983. Allí fue donde terminó todo. O comenzó, según a quien preguntes, dice antes de despedirse. Vas esa misma tarde. El edificio está en ruinas, cubierto de hiedra, pero aún en pie. En la entrada hay una placa metálica oxidada. Instituto Origen de Evaluación Infantil R178. Tragas saliva. Adentro, los pasillos están llenos de polvo, documentos rotos, camillas oxidadas. Pero también hay silencio. No uno común, sino de esos que parecen contener algo detrás, como una respiración que no quiere hacerse oír. Encuentras una sala con cristales rotos y una pizarra aún en la pared, con tiza desdibujada, apenas legible. El que no es nombrado no puede ser borrado. En el suelo, una caja de madera con bisagras rotas contiene carpetas amarillentas. Una sobresale. Tiene una etiqueta manuscrita, paciente 178, no derivar, no reubicar, no nombrar. La abres. Solo hay una hoja.
sin datos personales. Solo una anotación de observación como escrita a regañadientes. El sujeto no responde a estímulos comunes. Solo reacciona cuando alguien menciona su nombre, pero nadie lo recuerda, lo que genera una paradoja operativa. No puede ser llamado, pero se reacciona. El personal informa sensación de presencia, incluso cuando la sala está vacía. Último registro auditivo indica que el sujeto dijo, no necesito estar, si me recuerdan sin decirme. Su recomienda cerrar el caso o enterrarlo. Cierras los ojos. Todo vuelve. La carta, la voz, la grabadora, el dibujo. Un mismo eco repetido desde lugares distintos. Una identidad que insiste en mantenerse viva en los márgenes, sin cuerpo, sin nombre, sin foto. Abandonas el lugar con una sola certeza: hay alguien que no fue olvidado del todo. Y que tú, sin querer, te has convertido en su archivo viviente. No sabes si es un niño real, un símbolo o una invención colectiva. Pero importa poco. Lo escuchaste. Lo seguiste. Y ahora él también te habita. Esa noche escribes una carta. No sabes a quién la diriges. Solo dejas que tus manos se muevan. Al final, anotas. No estoy seguro de por qué hice esto. Solo sé que mientras lo escribía, sentí que no estaba solo. Como si alguien leyera conmigo desde el otro lado del papel. La firmas con una letra que no parece tuya. Dices, R178 presente. Y luego silencio. Pero distinto. Silencio como cuando alguien acaba de hablar. A la mañana siguiente, despiertas con una sensación extraña en el pecho, como si hubieras inhalado algo que no se puede exhalar. Vas al baño. Tu reflejo en el espejo está ahí, pero hay un retraso. Un parpadeo que ocurre después del tuyo. No sabes si fue un fallo de luz o de tiempo. Al volver a tu mesa, ves que la carta que escribiste anoche ya no está. En su lugar, una hoja mecanografiada, envejecida, con el encabezado: transcripción parcial, entrevista con paciente anónimo, posible R178. Fecha, elegible. Médico responsable, tachado. Procedencia, indeterminada. La lectura comienza así. ¿Puedes decirnos tu nombre? Silencio prolongado. Grabadora registra zumbido intermitente. ¿Sabes dónde estás? Voz infantil, tenue, grabada apenas audible, en donde todos los olvidados van antes de desaparecer del todo. La transcripción se detiene abruptamente. En la esquina inferior hay un símbolo, un círculo tachado, el mismo que viste grabado con clavo en una de las paredes del instituto abandonado. Intentas encontrar el archivo original. Buscas entre bases de datos clínicas, foros de archivistas, incluso colecciones ocultas digitalizadas por investigadores independientes. Y allí, en una entrada de un blog académico casi olvidado, encuentras una referencia: Proyecto Recodo. Según la entrada, el Proyecto Recodo fue una iniciativa experimental en los años 60 y 70 que buscaba identificar patrones de olvido social. Sujetos con nombres comunes que, por alguna razón, desaparecían de la narrativa colectiva aunque sus cuerpos aún vivieran. Niños que pasaban por escuelas sin aparecer en registros. Adultos sin certificado de nacimiento ni historia laboral. Familias enteras que, de un censo a otro, simplemente dejaban de existir. Pero la parte más inquietante era una nota al pie. Algunos académicos afirman que el Proyecto Recodo no era una investigación, sino una operación activa de desvanecimiento, no para entender el olvido sino para producirlo. El nombre que aparece vinculado como responsable del diseño inicial es el de una psiquiatra desaparecida en 1974, Dra. Luisa M. Castellanos. Buscas su rostro. No hay fotos. Solo una descripción en un diario de la época. Mujer de ojos claros, siempre llevaba una bufanda gris. Tenía la costumbre de escribir notas en la parte interna de sus mangas. ¿Recuerdas algo? En el instituto, al fondo del pasillo derecho, había una bata médica tirada. Vuelves. Rompes la tela del brazo izquierdo. Dentro, cosida en hilo azul, una frase. Lo que no se archiva, se repite. Te das cuenta de que esto no es solo una historia individual. Hay más casos. Más presencias como R178. Fragmentos humanos sin historia fija que solo sobreviven a través de quien los recuerda.
Y ahora tú, sin quererlo, te has convertido en eso, en una especie de faro para los que ya no tienen mapa. Pero hay una pregunta que no te deja en paz. ¿Quién recuerda a los que recuerdan? Esa noche, cuando tratas de dormir, oyes pasos leves en el pasillo. Te levantas, sabiendo que no debe haber nadie allí. Y sin embargo, sobre la pared del corredor, alguien ha escrito con marcador rojo: tú eras el número siguiente. No puedes moverte. No por miedo, sino por algo más profundo. Una certeza imposible de tragar. No estás investigando un archivo. Estás siendo investigado. Y lo peor no es que te hayan observado. Es que te hayan olvidado mientras aún estás aquí. No duermes. No puedes. Porque sabes que, si cierras los ojos, algo de ti no despertará. Tal vez un recuerdo. Tal vez tu nombre. Tal vez la delgada línea que separa lo real de lo que fue manipulado. Así que, en lugar de rendirte al sueño, revisas las copias físicas que has ido acumulando. Documentos, fotografías, fragmentos de transcripciones médicas. Entre todo, aparece una ficha amarillenta, sin fecha visible, que nunca habías visto antes. En la parte superior, sujeto 178, identificación tentativa. Debajo, una sola frase. Última aparición registrada, evento San Bartolomé, 1972. San Bartolomé. Un nombre pequeño, anodino. Hay muchas calles y pueblos llamados así. Pero esta ficha especifica: San Bartolomé, Sierra Occidental. Escuela rural clausurada. Archivo desaparecido por incendio. Empiezas a buscar. Encuentras noticias sueltas. Un artículo del 73 menciona un incendio que borró por completo las instalaciones de una escuela. No hubo víctimas. O al menos eso dijeron. Pero hay algo más. En un foro de fotografía histórica, un usuario anónimo comparte una imagen en blanco y negro de un grupo escolar de los años 70. En el pie de foto, una nota: San Bartolomé, última clase antes del fuego. Observas detenidamente. Niños con uniformes oscuros, sentados frente a una pizarra. Todos parecen mirar al frente salvo uno. Una niña, de pie al borde derecho, mirando fuera del encuadre. Su expresión no es triste ni asustada. Es ausente, como si ya estuviera en otro sitio. Lo que te congela la sangre es lo que está escrito, casi invisible, en la esquina inferior de la imagen, 178. Algunos historiadores aún debaten si ese incendio fue accidental. Existen versiones que sugieren sabotaje. Un antiguo conserje, entrevistado décadas después, dijo que esa escuela tenía archivos que no debían existir. Otros insisten en que el fuego comenzó en el cuarto de archivos, como si alguien hubiera querido quemar la historia misma. Pero entre todas esas versiones, hay una leyenda popular que nunca se recogió en los periódicos. Los habitantes del pueblo, lo poco que queda de ellos, hablan de la niña que no era de allí. Decían que apareció una mañana, sin padres ni papeles, que hablaba muy poco, que solo escribía en hojas que nadie podía leer, como si sus palabras fueran de otro idioma o de otro tiempo, y que, la noche del incendio, alguien la vio salir por la puerta principal sin quemarse, sin apuro, como si supiera que no le alcanzaría, como si ya hubiera ardido antes. Vuelves a mirar la fotografía. Recortas digitalmente su rostro. Lo pasas por un programa de reconocimiento facial antiguo, solo por curiosidad. El resultado te deja sin aliento. El sistema sugiere una coincidencia. Paciente institucionalizado en 1992, bajo nombre Clara G., sin registro parental, diagnosticada como portadora de identidad disociativa sin origen verificable. Eso no debería ser posible. Clara G. habría tenido, en esa fecha, más de 30 años, pero la imagen no ha envejecido. Investigas más. En la clínica donde estuvo internada Clara G. hay un documento escaneado. Es una hoja clínica. En el margen derecho, alguien escribió a mano: R178. No olvidar que su cuerpo no envejece en documentos, solo en recuerdos. Te das cuenta de que no estás ante una persona. Estás ante un patrón. Una anomalía histórica que se manifiesta cuando las grietas del archivo oficial no logran contener la memoria real. Un eco. Una repetición de alguien que fue y ya no es, y que a veces,
Vuelve a ser. Te preguntas, si la memoria oficial se borra, pero alguien recuerda, ¿es eso suficiente para que algo exista? Porque tú la recuerdas ahora. Clara. La niña de la foto. La voz de la grabación. El número en el muro. Y entonces te llega un correo. Sin remitente. Sin asunto. Solo una imagen adjunta. La misma niña. Mismo encuadre. Mismo uniforme. Pero esta vez está sola. Ningún otro niño en la foto. Ninguna pizarra. Ninguna pared. Solo ella. De pie en blanco absoluto. Y detrás, escrito con ceniza, no eres el primero que me busca. Tu piel se eriza. Pero no por miedo, sino por la certeza de que esta historia no está esperando que la descubras. Está esperando que la completes. No hay dirección en el correo. No hay metadatos. Solo la imagen. Y, sin embargo, tú sabes que hay algo más escondido ahí. Ampliando los niveles de contraste, descubres una segunda capa de texto, apenas visible, escrita en un gris tan tenue que parece parte del fondo. Solo 2 palabras, Proyecto Ambra. Te suena, pero no logras recordarlo del todo. Así que vas al lugar donde cualquier sombra digital deja huellas, archivos de patentes desclasificadas, proyectos militares olvidados, documentación técnica sin explicación aparente. Encuentras un documento escaneado, casi ilegible, fechado en 1969. En la parte superior, Proyecto Ambra Revisión 2.1 Nivel de clasificación confidencial interno. Lo curioso es que no aparece en ningún índice oficial del gobierno. Parece un borrador, quizás nunca aprobado o deliberadamente escondido entre documentos triviales. El texto es técnico, confuso, lleno de acrónimos sin significado. Pero entre líneas, emerge algo más humano, más turbio. Las entidades afectadas no conservan secuencia temporal, pero sí reacción emocional. No recuerdan el evento de ingreso, solo la ausencia de lo que hubo antes. Sujetos tipo 1, especialmente menores de edad, tienden a generar ecos resonantes en observadores no condicionados. Ahí está de nuevo. Sujetos tipo 1. Como si fueran categorías de desaparición. Como si ciertas personas fueran seleccionadas por algo que no es ni natural ni completamente humano. No por quienes eran, sino por lo que representaban, un punto de ruptura. Una pregunta sin respuesta. Una brecha en la narrativa. Buscas más. En una universidad del sur de Chile, un investigador retirado tiene colgado en su blog un ensayo sin publicar. Se titula Ambra, entre la psique colectiva y la ingeniería del olvido. En él, plantea una teoría peligrosa, que a lo largo del siglo XX hubo múltiples intentos de fabricar el olvido como tecnología, no como accidente, no como trauma, sino como herramienta de control. Según este autor, ciertos gobiernos, apoyados por grupos privados con interés en manipular narrativas históricas, habrían experimentado con formas de intervención emocional indirecta para borrar no personas, sino sus vínculos. Una persona aislada, escribe, puede sobrevivir al exilio, pero una persona que nadie recuerda es como si jamás hubiera existido. Eso te remueve algo muy profundo. ¿Por qué vuelves a la imagen de Clara, la niña sola en el vacío, y te preguntas qué se siente ser recordado solo por aquellos que ya no están? Pero la historia no se queda ahí. Viajas virtualmente, por ahora a la sierra, donde antes estuvo San Bartolomé. Hay mapas viejos, croquis de exploradores, y en uno de ellos, alguien trazó a lápiz una ruta secundaria que lleva a una zona sin nombre. A su lado, en letras temblorosas, aquí se repite. ¿Se repite qué? Eso no queda claro, y aún así, algo te empuja a buscar testimonios. Encuentras a una mujer mayor, entrevistada en un video emitter de hace años. Dice haber trabajado en San Bartolomé como cocinera. En un momento, el entrevistador le pregunta por los niños. Ella guarda silencio largo, luego murmura. Había una que no comía, solo dibujaba. Siempre el mismo dibujo. Una casa con las ventanas tapiadas. La cámara se mueve, pero ella alcanza a sacar un papel viejo, amarillento. Ahí está, el dibujo. Una casa en medio de la nada. 4 ventanas selladas. Una puerta cerrada con cadenas. En el cielo, algo que no es el sol, pero ilumina con una luz torcida. Reconoces la forma. ¿Porque lo has visto antes? En los sueños. En esa pintura anónima del museo cerrado.
En los bocetos olvidados de Clara G. La casa no existe en ningún registro catastral, pero siempre aparece. En recuerdos fragmentados. En los márgenes de cuadernos de internos psiquiátricos. En pesadillas que se repiten en niños que no tienen relación entre sí. Algunos estudiosos la han nombrado sin nombrarla. La casa de la segunda puerta. El umbral sin habitantes. El lugar donde comienza el borrado. Y tú, sin saber cómo, empiezas a entender. No estás recolectando historias de desaparición. Estás trazando el perímetro de un fenómeno, algo que ocurre donde las narrativas oficiales fallan, donde los recuerdos son demasiado incómodos para conservar, donde los sistemas no pueden permitir ciertas presencias. El proyecto Ambra no era un experimento, era un lenguaje, uno que traduce lo emocional en vacío, que convierte un rostro en estadística, que toma una historia y la convierte en inconsistencia del archivo. Pero entonces, ¿cómo estás tú accediendo a todo esto? Porque tú recibes otro mensaje. Esta vez sí tiene asunto. Solo dice reactivación. Y en el cuerpo del mensaje, una dirección IP. Al rastrearla, da como ubicación una biblioteca clausurada en México, cerrada desde 1986 por daños estructurales. Sin embargo, alguien la ha activado como nodo de acceso. Al intentar conectar, la pantalla se pone negra. Por varios segundos, nada ocurre, hasta que finalmente aparece un archivo umbra-178-continu.mov. Presionas play. El video dura apenas 3 minutos. Es grabación de vigilancia, de baja calidad pero reciente. Fecha, hace 6 días. Una niña de uniforme oscuro camina por un pasillo lleno de polvo. Su sombra no coincide con su figura. Se detiene frente a una estantería vacía. Mira hacia la cámara, sonríe. Y luego, al fondo del pasillo, una voz masculina, casi apagada. No está sola. Ya no está sola. Empiezas a mirar el video una y otra vez. No puedes evitarlo. Algo en la forma en que esa niña gira la cabeza, en la manera en que la sombra se estira hacia un punto fuera de cámara, algo te recuerda a otro momento, a otra figura. Pero no puedes ubicarlo todavía. Pausas el video en el segundo exacto donde ella sonríe. Y ahí, con un escalofrío lento, te das cuenta, esa expresión ya la habías visto antes. No en el archivo, ni en otro documento. En una pintura. Una obra anónima, colgada durante años en la sala más silenciosa de un museo olvidado en Cuenca. Pintura sin título, sin autor confirmado. Una niña frente a una puerta entreabierta. Sombras sin dueño filtrándose desde dentro. Y la misma sonrisa, como si supiera algo que tú no puedes entender. ¿Quién la pintó? Nadie lo sabe. O eso parecía. Contactas a un restaurador que trabajó con esa colección durante su clausura en 2003. Te responde, escéptico al principio, pero al mencionar la niña cambia el tono. Esa pintura fue parte de un lote que no estaba en el inventario original. Nadie pidió restaurarla. Simplemente apareció en el embalaje de otra exposición. Le preguntas qué pasó con ella. Silencio. Luego, con voz baja, se la llevaron unos tipos del ministerio. Dijeron que era material reservado. Pero yo alcancé a ver lo que había detrás del lienzo. Una inscripción. 178 sujeto transitorio. Ahí está otra vez el número. Te detienes. ¿Clara G. y la niña del video son la misma? ¿O son manifestaciones de un mismo tipo? ¿Un patrón? ¿Un ciclo? Algunos psicólogos especializados en traumas colectivos, sobre todo los derivados de conflictos armados, hablan de formas residuales de presencia. No fantasmas, no alucinaciones. Algo entre lo emocional y lo simbólico que se imprime en el espacio. Una niña que aparece donde hubo desapariciones. Una figura que sobrevive a través del arte, los sueños, las contradicciones documentales. Un académico ecuatoriano fue más lejos. En un artículo no publicado que alguien escaneó y subió a un foro hace años, escribe: hay sujetos que no pertenecen a una sola cronología, se filtran en espacios donde la memoria oficial ha fallado, y aunque no podamos probar que están vivos,
tampoco podemos demostrar que dejaron de existir. Lo llamaban teoría de presencia incompleta. Volviendo al archivo de video, notas un último detalle. Algo que habías ignorado antes. Justo antes del corte final, la cámara gira levemente. Por menos de un segundo, se ve una placa metálica oxidada en la pared, con una inscripción casi borrada. Ampliando y manipulando el contraste, logras leer: Unidad Experimental de Observación Subsistema Ambra Sede 3. Ahora sabes con certeza, no era una casualidad. La biblioteca no era solo un espacio abandonado. Fue usada como sede de algo. Algo que funcionaba desde las sombras. Localizas las coordenadas. No están lejos. Podrías ir. Pero antes decides buscar si alguien más ha estado allí recientemente. En foros de exploración urbana encuentras una publicación de hace 3 meses. Un grupo de jóvenes subieron un video titulado "Nos metimos a una biblioteca abandonada y encontramos algo raro". Lo típico. Pero al ver el contenido, notas que no es lo usual. Uno de ellos encuentra un cuarto sellado con un candado industrial. Dentro, solo una silla metálica y una caja fuerte vacía. En la pared, escrita con marcador permanente, una frase: "Ella recuerda lo que tú olvidaste". En los comentarios, alguien anónimo escribió: "No debieron abrir esa puerta. Ahora es tarde". Y nadie respondió. Decides escribirle a la persona del comentario: "Solo por si acaso". No esperas respuesta. Pero horas después te llega un mensaje, un audio, voces distorsionadas, interferencia. Y en medio del ruido, una frase clara, femenina, apenas susurrada: "Tú también estuviste ahí, Teilas. Porque eso no es posible. Jamás fuiste a México. Jamás entraste a esa biblioteca. ¿O sí?". Te haces preguntas que antes parecían absurdas. ¿Qué pasa si alguien borró tu recuerdo de haber estado allí? ¿Qué tal si parte de tu vida fue editada como un archivo digital, con líneas eliminadas y fragmentos cosidos para ocultar algo? En ese instante, una memoria emerge. Tienes 6 o 7 años. Estás en una habitación sin ventanas. Una voz suave te pide que dibujes tu casa, pero cada vez que terminas, te quitan el papel y te piden hacerlo de nuevo. Nunca estás satisfecho. Siempre falta algo. El recuerdo se rompe como vidrio al caer. No sabes si fue real, pero lo sentiste. Intentas escribirlo, fijarlo. Lo anotas en tu diario digital. Le das un nombre, la casa que no puedo recordar. Y ahí, justo cuando vas a guardar el archivo, notas que el texto empieza a borrarse, línea por línea, como si alguien lo estuviera desescribiendo en tiempo real. Desconectas el wifi. Demasiado tarde. Todo se ha ido. Tu sistema lanza un mensaje: "Registro no válido. Código de error 178". No puede ser coincidencia. Decides ir. Tomas un vuelo. Llegas a la ciudad. La biblioteca está rodeada de vallas. Nadie parece prestarle atención, como si estuviera escondida a plena vista. Te cuelas de noche. El aire está denso, cargado de polvo y un leve olor a papel quemado. Caminas pasillo tras pasillo, reconociendo patrones que nunca viste, pero que te parecen familiares. Al fondo, una luz tenue. No debería haber electricidad. Y sin embargo, entras a la sala central. Una mesa larga. Papeles dispersos. Una grabadora analógica encendida. La voz. Si estás escuchando esto, ya es demasiado tarde para olvidarlo. La grabadora sigue reproduciendo. Tu mano tiembla cuando pausas el aparato. La habitación está en completo silencio, salvo por un zumbido lejano, como el que hace una lámpara fluorescente vieja a punto de apagarse, pero aquí no hay ninguna encendida. Sobre la mesa, entre los papeles dispersos, hay una carpeta con el título: "Registro de transferencia, caso 178". La abres. No hay texto, solo imágenes. Fotogramas de video, impresiones borrosas de rostros, copias de cartas parcialmente quemadas. Todo acompañado por códigos numéricos, fechas, horas, niveles de acceso. Al fondo, una imagen de rayos X, un cráneo infantil. Sobre la región frontal, escrito con marcador negro: "Memoria artificial instalada, ver protocolo UMB9". Tus dedos tocan el papel, pero se sienten como si no fueran tuyos.
como si otra conciencia estuviera leyendo contigo desde algún lugar en tu sombra. Vuelves a la grabadora. Presionas play. Una voz masculina, esta vez algo más firme, más clínica. La paciente identificada como 178 muestra resistencia parcial a las técnicas estándar de borrado. Sin embargo, el comportamiento residual sugiere una fuerte retención de arquetipos primarios. Recomendamos transferencia simbólica a soportes no digitales, imagen, relato, espacio físico. Pausa. Luego, otro tono. Más íntimo. El mismo hombre, pero más cansado, más humano. Si alguien encuentra este mensaje, si tú estás escuchando, significa que el circuito se reactivó, que ella sigue buscando un receptor. No lo rechaces. No intentes huir. Recuerda que hay cosas que solo existen si alguien las recuerda. La cinta se detiene con un chasquido seco. Tu respiración es lo único que suena. Y entonces lo notas. En la pared frente a ti, escrita a mano, como con lápiz infantil, una frase. ¿Me puedes dibujar otra vez? Te giras. Sobre el suelo, un cuaderno abierto. En él, dibujos hechos por una mano pequeña. Casas, árboles, una silueta siempre sin rostro. Pero en la última página hay un retrato. Es tuyo, tu cara, tu ropa, tu expresión exacta en este momento. Abajo, escrito en tinta roja. Gracias por volver. Retrocedes. No hay lógica. Pero tampoco hay negación. Porque una parte de ti ya lo sabía. No estabas investigando a la paciente 178. Tú eras 178. O al menos una versión, una copia, un recuerdo proyectado en otro cuerpo para preservarse a sí mismo. Cada archivo que investigaste, cada carta, cada cinta eran espejos rotos de una memoria que alguien intentó fragmentar, esconder, diluir en el tiempo. Y tú fuiste la herramienta, el contenedor. Una de muchas. Te sientas en el suelo, cierras los ojos y dejas que vengan los rostros olvidados, las voces sin nombre, las cartas nunca enviadas, porque sabes que, si no los recuerdas tú, nadie más lo hará. Y entonces oyes un murmullo, no desde afuera, desde dentro. Una voz que te dice, ¿ya casi terminamos? Solo falta una cosa. Y con el último hilo de voluntad, miras el papel en blanco, tomas el lápiz y escribes, esta historia no es mía. Es de quienes aún esperan ser recordados. La tinta se corre, el papel se disuelve, y tú comienzas a olvidar. El techo parece respirar. Las sombras de la habitación ya no se quedan quietas. Se deslizan lentamente por las paredes como si te observaran, o como si recordaran algo de ti que tú aún no sabes. Te levantas. El cuaderno ya no está, tampoco la grabadora. Pero sobre la mesa queda un solo objeto. Un sobre sellado con lacre gris. No tiene remitente. Tampoco sello postal. Solo un nombre escrito a mano, para el que recuerda. Lo abres con cuidado. Dentro hay una sola hoja amarillenta. Está doblada en 4. Al desplegarla, descubres el mapa de un edificio, pasillos largos, oficinas numeradas, sótanos con zonas restringidas. Un lugar que reconoces, aunque sabes que jamás has estado ahí, al menos en esta vida. En el reverso del mapa, una frase. Nivel 3. Sala sin número. Pregunta por la ventana. Te ríes, aunque no sabes por qué. Y entonces comprendes que debes volver al edificio del archivo. No por respuestas, sino por algo más peligroso, por las preguntas correctas. Sales a la calle. El aire tiene ese olor metálico que solo aparece después de la lluvia, aunque el cielo esté claro. Cada paso se siente como si ya lo hubieras dado antes, como si tus huellas estuvieran repitiendo una coreografía olvidada. Llegas. La fachada es la misma, concreto gris, vidrios sucios, letreros sin letras. Pero ahora, al entrar, nadie te detiene. Ningún guardia. Ningún registro. El ascensor solo tiene un botón encendido, -3. Bajas. Las puertas se abren con un gemido lento. Frente a ti, un pasillo sin luces. Solo una lámpara al final parpadeando. Caminas, guiado por ese único resplandor. A la izquierda, una puerta sin número. La abres. No hay nadie. Solo una silla frente a una pared blanca. Y en esa pared, una ventana. Pero no da al exterior.
No da a ningún lugar conocido. Es un marco clavado sobre concreto, sin cristal, sin fondo. Y sin embargo, ves algo al otro lado, una habitación parecida a la tuya, con una mesa, una grabadora, un cuaderno abierto y alguien sentado allí. Eres tú, pero no tú ahora, tú antes. Antes de olvidar, antes de empezar esta historia, te miras. Y esa otra versión tuya también te mira. No parpadea, no habla, pero levanta la mano y te escribe algo en el aire. ¿Qué recordaste? Tú dudas, porque no sabes cómo responder a algo así, porque no sabes si la respuesta cambia la historia o si la historia cambia según tu respuesta. Y mientras piensas, una voz detrás de ti, una que no debería existir, susurra. A veces recordar es la forma más peligrosa de olvidar. Te das la vuelta. La sala está vacía. La silla aún caliente. En la ventana ya no hay nadie. Solo el reflejo de tu rostro, distorsionado por algo que no ves, pero que te observa desde el otro lado del vidrio que no existe. Te sientas. Abres el mapa de nuevo. Pero ahora hay más rutas trazadas a mano, más notas, más frases tachadas. Una dice, el nombre no importa. La ausencia sí. Otra, no busques a la niña. Ella te encontrará. Y en el centro del papel, un símbolo, un círculo roto por la mitad con una línea atravesándolo. Lo has visto antes, en los informes, en la carta, en la foto quemada. Siempre hay como una firma de algo que no quiere ser descubierto, pero que se asegura de ser recordado. Levantas la vista. La ventana ha cambiado otra vez. Ahora ves un aula vacía, una fila de escritorios, una pizarra sin palabras, y en la esquina una mochila abierta con papeles saliendo de ella, y dentro de uno de esos papeles algo escrito. Yo era el número 179. Y tú, te levantas, te acercas a la ventana, extiendes la mano, y aunque no hay cristal, algo te lo impide. Un límite invisible, un umbral, pero sientes el calor del otro lado. Una presencia, una llamada. Y entiendes, no estabas buscando una historia, ni siquiera una verdad. Estabas siguiendo una huella dejada por alguien que no podía hablar, que no podía gritar, pero que encontró una forma de permanecer. A través de ti, a través de quien mira, a través de la memoria que se resiste a desaparecer. Y en ese instante exacto, cuando el silencio pesa más que cualquier sonido, la ventana desaparece. Te quedas solo en la sala sin número, con el mapa, con la certeza de que ahora sabes demasiado, o quizá no lo suficiente. Te despiertas sin saber cuánto tiempo ha pasado. Estás sentado en el suelo de una sala sin nombre, con la espalda apoyada contra una pared fría. El mapa está arrugado en tu mano, pero el símbolo, ese círculo roto atravesado por la línea, aún que más suave en tu piel, como si lo hubieras llevado desde siempre, como una marca invisible. Ya no hay ventana, ya no hay sonido, solo ese eco interno, como si algo aún hablara dentro de tu memoria. Incluso si tú no le das permiso. Te levantas. Al salir del cuarto, algo ha cambiado. El pasillo que conocías está más largo, más oscuro, con las paredes cubiertas por fotografías clavadas directamente al concreto. Son retratos escolares, viejos, en blanco y negro. Pero todos tienen algo extraño en común, falta una figura. En cada imagen hay un espacio vacío, una silueta borrada con cuchilla o tinta negra. Como si alguien hubiera sido removido de la historia con rabia. Una de las fotos te detiene. Reconoces el fondo, el aula que viste en la ventana. Y a un lado, apenas visible en la orilla inferior del marco, una nota escrita con lápiz. Proyecto 178. Experimental Meme y Detachment Successful. Es la primera vez que ves esa frase escrita con tanta claridad. Ya no es una insinuación. Es una confirmación. Proyecto 178 no era una persona, era una estrategia, una tecnología, quizá, o un experimento, pero tú sabes, sientes que fue alguien, una niña, una con nombre olvidado, pero mirada aún viva en los espacios donde nunca debería haber estado. Avanzas, cada imagen es peor. Algunas muestran aulas enteras vacías, otras bibliotecas con libros en llamas. Hay una fotografía de una pizarra con palabras tachadas violentamente, como si el lenguaje mismo fuera una amenaza. En otra, una mano extendida hacia la cámara sin rostro.
solo el brazo. Como si el resto hubiera sido arrancado de la imagen por algo más que edición. Finalmente, llegas a una puerta doble. Está sellada con una cinta roja cruzada en forma de X. No hay cerradura, solo una palabra pintada con aerosol, no, y debajo, más pequeño, casi ilegible, aún no estás listo. La ignoras. Cruzas. El lugar parece una sala de proyección abandonada. Pantallas oxidadas, cables sueltos, bobinas de grabaciones esparcidas por el suelo. Al fondo, una pared entera cubierta con notas adhesivas de todos colores, fragmentos de frases, iniciales, coordenadas, números que se repiten. Y en el centro de todo, una mesa de acero. Sobre ella, un proyector encendido, sin cinta, sin imagen, pero proyecta luz. Una luz que no apunta a ninguna pantalla, sino directamente a la pared, y en esa luz, empiezas a ver algo, no una película, no una imagen fija, sino una secuencia de recuerdos, no tuyos, de ella. La niña que nadie recuerda. Está sentada en un banco de madera. Mira a cámara. No sonríe. Sus labios se mueven, pero no hay sonido. Aparecen palabras en la parte inferior de la imagen, como subtítulos forzados en un idioma perdido. No quiero desaparecer otra vez. Parpadeas. La imagen cambia. Ahora es un archivo, ficha clínica, fecha de ingreso, 14 de noviembre de 1957. Nombre, tachado. Edad, las 11 años. Estado, no responde a estímulos verbales. Presenta memoria intermitente de eventos no documentados. Reconoce personas inexistentes para el personal. Notas marginales. Posible traslape entre planos de conciencia. Transferencia simbólica de trauma colectivo. Aislamiento por seguridad del experimento. Te cuesta respirar, porque la ficha no está proyectada. Está escrita sobre tu propia hoja del mapa. La tinta negra que antes era solo un símbolo se extiende. Está siendo escrito. Tú también eres parte del archivo. Un registro más. Un caso paralelo. Y cuando giras hacia la pared, notas algo más. Hay una cámara de vigilancia encendida. La luz roja parpadea. Alguien te está viendo. O peor aún, te está recordando. ¿Recuerdas la teoría que escuchaste una vez en una conferencia que parecía inofensiva en un aula cualquiera de universidad? Algunos investigadores creen que la memoria humana no olvida por error, sino por diseño. Que ciertas ausencias son activas, no pasivas, y que al intentar recordar activamos mecanismos que nunca fueron hechos para ser comprendidos por una sola mente. Y otra voz, más antigua, que decía lo contrario. Nada desaparece del todo, solo cambia de lugar. ¿Sientes eso ahora? No es que la niña fue borrada, es que fue movida, distribuida en fragmentos, entre fotos, papeles, grabaciones, errores en el sistema, entre nosotros, entre tú. Y antes de poder hacer otra cosa, la proyección se apaga, y escuchas una canción, una tonada infantil, susurrada por una voz aguda y lejana. A la ronda, ronda va. El que olvida no volverá. La canción que aparecía en uno de los informes destruidos. Una canción que nunca fue registrada oficialmente en ningún país. Una canción que, sin embargo, reconoces. Sientes lágrimas sin saber por qué. No sabes si estás triste o si algo dentro de ti ha sido devuelto. Sales de la sala. La cinta roja de la puerta ahora está en tu bolsillo, como si nunca hubiera estado allí, como si fueras tú quien la hubiera puesto o quitado. Te preguntas, ¿y si nunca existió Proyecto 178? ¿Y si no fue un número sino una advertencia? 1, 7, 8. ¿Un código? ¿Una fecha? ¿Un conteo regresivo? En el pasillo final, las paredes ya no son de concreto, son papel. Miles de hojas superpuestas, pegadas como piel vieja. Algunas están en blanco, otras contienen palabras sueltas. Recuerda, ella, no mires atrás, este no es el primer intento. Algunas están arrancadas. En el aire flota el polvo seco del tiempo colapsado. Al fondo, una única puerta de madera, casi infantil, pintada de blanco. Un nombre escrito con letra temblorosa. Mariela. Tus piernas dudan, pero tus manos ya están extendidas. La reconoces. Ese nombre no aparece en ningún registro oficial. Nunca fue mencionado en las cintas. No está en las cartas ni en los informes clínicos. Y sin embargo, siempre estuvo ahí. La niña sin nombre. La paciente 178. Tú abres.
La habitación es una réplica perfecta del aula original que viste en la foto. Mesas pequeñas, pizarras cubiertas con palabras a medio borrar, un aire espeso, como si el tiempo aquí respirara diferente. En el centro, sentada con la espalda recta, está ella, la niña. Vive, o parece viva. No te mira, pero sabe que estás ahí. Está dibujando, en silencio, una hoja tras otra. Retratos de personas sin rostro. Sombras con uniforme escolar. Edificios sin puertas. Todos firmados con una palabra. Para no olvidar. Entonces, sin mirarte, dice, ¿te acuerdas ahora? Tu voz tarda en salir. Sí, pero no todo. Ella asiente. Está bien. Nadie recuerda todo. Solo lo suficiente para que no se pierda. Te acercas. En el pupitre hay un cuaderno más grueso que los demás. Ella te lo entrega sin levantar la vista. Lo abres. Es la historia. Toda. Desde el principio. La carta sellada. La foto escolar. El niño borrado. Las grabaciones, las voces, la mujer que nunca envió su mensaje. El edificio vacío. Las puertas numeradas. El símbolo. Todo está ahí, narrado con precisión imposible. Y al final, una última página en blanco. Ella te mira, por primera vez. Ojos que no son de una niña, son los tuyos. Pero de antes, de cuando todavía sabías quién eras. De cuando no habías sido convertido en archivo. Ella extiende el lápiz hacia ti. Y dice, es tu turno. Tomas el lápiz. Tu mano tiembla, pero escribe. Yo fui parte del olvido. Pero elegí recordar. La página se llena de luz. No blanca, no brillante, sino vacía. Como si la historia, al completarse, no necesitara más ser contada, sino compartida. Ella sonríe, y entonces desaparece. No en humo, no en un destello, sino como se evapora un recuerdo justo antes de que lo nombres. Te quedas solo, pero no vacío. Porque ahora la historia te habita. Ya no eres un observador, eres el archivo. Y mientras sales del aula, sabes lo que debes hacer. No escribir un informe, no grabar un podcast, no abrir otro expediente, sino algo mucho más simple. Volver a contarla. A quien esté dispuesto a escuchar. A quien, como tú, haya sentido alguna vez que algo importante fue borrado de su historia sin permiso. Y justo antes de cerrar la puerta detrás de ti, vuelves a ver la pizarra. Una última frase escrita con tiza blanca. Lo que no se nombra regresa de otra forma. No hay más puertas, solo el eco de tus pasos alejándose, envuelto en ese silencio espeso que antes te daba miedo y ahora reconoces como hogar. Caminas despacio, como quien sale de un sueño que no quiere olvidar. Los pasillos ya no susurran. Las sombras ya no esconden. Pero tampoco responden. Todo lo que viviste, cada página arrancada, cada voz ahogada en los márgenes del archivo, te acompaña ahora, como un peso leve en el pecho, como una canción sin letra que insiste en quedarse. Te preguntas cuántos más caminan así, cuántos llevan memorias que no son del todo suyas, recuerdos que no saben explicar. Rostros que reconocen sin haber visto jamás. Y si acaso, al nombrarlos, recuperamos una parte de nosotros también. Algunos seguirán negando que esto ocurrió, dirán que fue un montaje, una exageración, que no hay niños desaparecidos, ni pacientes sin nombre, ni fotos que se borran solas. Pero tú ya no puedes volver atrás, porque viste lo que no debía ser visto. Y lo más importante, sentiste lo que nunca debía ser sentido. Ahora sabes que la historia no se borra, solo cambia de forma. Se esconde en los márgenes, en los silencios entre palabra y palabra, esperando a ser contada otra vez. No con documentos, no con sellos oficiales, sino con la voz temblorosa de quien recuerda. Y tal vez esta noche el silencio no esté vacío, tal vez solo espera a que alguien recuerde.